bien lo dices, este contraste, y vale la pena echar un viaje muy rápido al pasado. Y es que esta reforma en México, Oscar, no hubiera sido posible sin este levantamiento zapatista que seguramente recordarás por ahí de 1994. Fue, Oscar, Lo justamente cubrí, el querido ejército estimado. zapatista. Lo ¿Me cubrí, escuchas bien? Discúlpame, se cortó. sí, lo cubrí personalmente en San Cristóbal de las Casas, allí, el Claro, famoso exacto. Ejército Entonces, de bueno, estás Liberación. empapado del tema, Oscar. Totalmente. Entonces, como bien en esta reportería y sangre periodística que llevas, pues tú sabes lo que en esos días implicaba la lucha por los derechos de los pueblos indígenas en México. Entonces Totalmente. me parece que es importante recordar y reconocer que esta reforma tiene sus bases ideológicas en ese movimiento. Claro. Recuerdo el manifiesto zapatista, pues, del comandante Marcos, enero del 96, decía el comandante Marcos, cito textualmente, Oscar: nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha, decía el comandante Marcos, es por hambre y el mal gobierno regala plomo y papel a los estómagos de nuestros hijos. Y uno más, nuestra lucha es por un techo digno y el mal gobierno destruye nuestra casa y nuestra historia. Regreso contigo, Oscar, para continuar la conversación. Estuve, Darío, en aquellas jornadas, en aquellos meses, en aquella temporada, cubriendo, por supuesto, allí en San Cristóbal de las Casas. También me adentré en la selva zapatista. Recuerdo el poblado del Prado, donde conocí a un cacique zapatista, Daniel, y viví allí en una aldea zapatista. Todo lo que este resumen que estabas haciendo de Marco, con el agua envenenada, sin alimentos, sin remedios, todo contaminado, y el ejército con los cañones y los aviones sobrevolando por nuestras cabezas. Claro, claro. Y además recordemos que el ejército en ese entonces enviado, hay un hombre y un hombre que autorizó el bombardeo de esas comunidades indígenas, que era Carlos Salinas de Gortari, presidente recién electo y entrante en México, que estaba en esas fechas a unos pasos de firmar el famoso Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que coincidía con este movimiento y con esta lucha. De ahí, como bien dices, y bueno, tú lo viviste, que este levantamiento zapatista pues se convirtió en un símbolo de resistencia frente al neoliberalismo, Oscar, y evidentemente frente a la reivindicación de los derechos indígenas. Me parece que esta lucha que desde la selva se emprendió, desde la selva lacandona, la selva chiapaneca, que además tenía demandas muy claras: autonomía, reconocimiento constitucional, que es el que nos tiene hoy hablando aquí, Oscar, Darío, y respeto a su cultura. Mirá, Sí, Darío, adelante, Oscar. cuando yo llegué a México, sabiendo todo el desarrollo de esta firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, por este presidente corrupto de México, Salinas de Gortari, que dejó un agujero tan grande en las finanzas mexicanas, por eso el pueblo lo saca. El 1 de enero de 1994 es la primera incursión pública de los zapatistas allí en la capital, no en Tuxtla, sino en San Cristóbal de las Casas. En San Cristóbal, es correcto. Viví en carnes propias lo que era esa lucha, y además las infinidades de marchas y caravanas que había de los pueblos originarios, que no solamente de Chiapas, sino que se unían de todos los pueblos mexicanos hacia el Distrito Federal para pegarle una patada a Salinas de Gortari, porque lo que estaba haciendo fue vaciar las arcas mexicanas, y de ese vacío de las arcas mexicanas vino lo que fue el efecto tequila, que aquí en la Argentina lo vivimos 2 meses después. Claro, y además, ¿sabes qué? A ver, en muchos, si no mal recuerdo, en febrero del 96, es decir, casi 2 años después recuerda que hubo mesas de negociaciones. Así es. Estaba este obispo cuyo nombre no recuerdo, creo que era Samuel, no recuerdo su apellido. Samuel Ruiz, a quien tuve... Samuel Ruiz, que tuve el privilegio de entrevistar, ¿sabés qué día, Darío? El día que Samuel Ruiz volvía desde el Vaticano a México
tomamos el mismo avión desde el Distrito Federal a Tuxtla, y él iba 4 asientos delante mío. Yo lo vi, lo conocía por las fotos, pero cuando llegamos a Tuxtla, yo le hice el primer reportaje para la radio que yo representaba en ese momento de San Luis, el primer reportaje del obispo Ruiz llegado del Vaticano, donde había sido ratificado porque lo querían echar acusándolo de comunista. Claro. Y es que, a ver, Samuel fue clave en ser este puente entre los pueblos indígenas y el diálogo con el gobierno. Fue uno de los, yo diría, junto con el obispo, que seguramente también lo recuerdas, Raúl Vera. Así, ¿no? Es. Que era así otro personaje clave en estas negociaciones que dieron después pauta a la firma en el 96 de los acuerdos de San Andrés Larraínzar, que seguramente también estuviste ahí presente, y es ahí donde se marca todo este proceso. O sea, los acuerdos como tal de este febrero del 96 fueron esta respuesta, Oscar, al levantamiento zapatista del 94, y ahí están los primeros compromisos de los derechos indígenas, y esa fue una forma muy potente, Oscar, de patear la puerta con lo que estamos viendo hoy en esta ya nueva reforma indígena, mejor en esta complementariedad de la reforma indígena que firma Sheinbaum este 10 de diciembre, donde pues le otorga esta capacidad de reconocer y garantizar los derechos de los pueblos indígenas ya como parte de la Constitución, Oscar. Darío, recordarás a la comandante Ramona cuando llega al Congreso de México, allí ataviada con toda su ropaje, con todo el pueblo zapatista en el Zócalo, aplaudiéndola de pie y siendo transmitida a nivel mundial por la televisión, porque era la primera vez que una dirigente de altísimo rango, era ya comandante, Marcos era subcomandante, o sea que estaba por arriba de Marco, llega y lee ante el Congreso mexicano todas las consignas que hoy en cierta medida se están impactando en esta reforma. Por eso digo que es histórico esto. Claro, y es que, a ver, como se me pone la piel de gallina, recordemos para quien está escuchando, que cuando los zapatistas incursionaron en el ZLN, en el Congreso mexicano, ¿no? Cuando la comandante Ramona, recuerdo perfectamente cómo se pone ahí en la tribuna, en la máxima tribuna, digamos, política del país, y dice: yo soy la comandante Ramona. Eso es lo que perfectamente me acuerdo, pero sobre todo, Oscar, cuando habla de que ella es el primero de muchos pasos de los zapatistas. En ese entonces éramos todavía Distrito Federal, hoy somos Ciudad de México, y nos pidió a todos, ¿no?, que ojalá que todos ustedes caminen con nosotros. Me parece que hoy México está entendiendo estos mensajes que a fuerza de mucho sacrificio, por supuesto también de mucha violencia de carácter social, de violencia incluso desde el abandonar a los pueblos indígenas es una forma de violencia, pues hoy toma forma con esta nueva reforma, Oscar. Darío, para mí es un placer haber recordado contigo estos acontecimientos históricos de los 90, que por una cuestión cronológica nada más yo he sido protagonista, testigo y periodista directo de esos sucesos, pero me pone muy feliz que México dé este camino, un camino hacia adelante y no un camino de retroceso como es el que estamos dando en la Argentina. Claro, sí, me parece a mí que es fundamental, sobre todo siguiendo, y lo digo con mucha admiración y respeto a las comunidades, a los colectivos que pueden estar escuchando esto en Argentina, y sobre todo en las comunidades indígenas. Sí me parece que en este espejo mexicano hay una oportunidad para que Latinoamérica, no solo Argentina, ¿no?, se plantee si estas reformas que se van a hacer, como la que ya se aprobó en México, es realmente un avance real en la justicia, o es una, como bien lo planteas en Argentina, o es una estrategia de control del gobierno central, ¿no? O sea, sí creo que
si no observamos, y en América Latina parece que a veces no aprendemos las lecciones, las medidas que han tomado las luchas de los pueblos indígenas, no vamos a aprender nada. Creo que la realidad indígena en México y en Argentina pues son historias paralelas. En México, bien lo decíamos, la lucha indígena tiene una raíz histórica de mucha resistencia armada. En Argentina, los mapuches, los guaraníes, pues han enfrentado luchas similares, y sí me parece que hay que abrir más el corazón, más los sentidos, y entender de dónde venimos y quiénes son nuestras comunidades indígenas, Oscar.